Vamos a continuar con nuestro... Hicimos un problemita de número de Reynolds. Así como calculamos número de Reynolds, de hecho, pues ahí había muchas conversiones, ¿no?, que hacer. Es muy simple calcular el número de Reynolds, simplemente pues, hay que tener cuidado con las conversiones. Es un caballito de batalla, ¿no? Casi en todas las ecuaciones de transporte de un fluido interviene el número de Reynolds dentro de la ecuación de transporte. Porque necesitamos con el flujo, necesitamos determinar el tipo de flujo para poder saber qué tipo de ecuación de transporte vamos a usar. Porque hay ecuaciones de transporte de propiedad ya cuando estamos trabajando con masas, sobre todo, ¿no? Para flujo laminar y flujo turbulento. Siempre estamos calculando el número de Reynolds. Y ya, pues ya platicamos sus características, cómo se calcula y sus rangos de valores para el caso de un fluido adentro de una tubería circular. Y sabemos que puede haber por ahí otros rangos dependiendo del tipo de tubería, ¿no? Pero no lo especificaría el problema. De hecho, en el libro viene un anexo donde dice número de Reynolds para diferentes figuras geométricas. Pero lo más común son los circulares, ¿no? Pero sabemos que existe la posibilidad de hacer un ajuste con el diámetro equivalente de una tubería que no sea circular. Siempre hay algo, ¿no?, que se puede hacer. Y vamos a continuar con, estamos por terminar nos falta ver un tema, el cálculo de presión, caídas de presión a través de una tubería por efecto de la fricción o la caída de presión por fricción, que sabemos que eso es viscosidad, ¿no? Recuerden que la viscosidad es el fluido no fluye porque hay una fricción entre sus moléculas. Eso es la pegajosidad de las moléculas, un esfuerzo cortante entre las moléculas. Y sobre la superficie interna de la tubería por donde viaja el fluido. Este esfuerzo cortante pues se distribuye desde el centro hasta la superficie, ¿no? Y a eso se le denomina fricción. Recuerden que también mencionamos por ahí que la densidad, la viscosidad, se interpreta también en función del coeficiente de fricción, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? Entonces, con esto vamos a tener la posibilidad, con una ecuación, de determinar viscosidades para diferentes fluidos, de los cuales no es tan simple determinar la viscosidad en laboratorio en forma práctica, pues. Sí, que si fuera un fluido líquido viscoso, pues existen diferentes formas, ¿no? Pero cuando son gases, por ejemplo, y hay que determinar su viscosidad, se utiliza esta metodología, ¿no?, que vamos a ver. Claro, ya está llevada a instrumentos, ¿no? Aquí lo hacemos el cálculo a pincel, pero pues ya hay instrumentos que hacen esta operación en forma digital, con un algoritmo, pero el proceso interno es el mismo, ¿no? Entonces, con eso terminaríamos esta segunda unidad de competencia. Y no sé si ya programamos, bueno, voy a checar aquí. La planeación va para ir planeando cuándo podríamos hacer nuestra primera evaluación. No sé si ya lo establecimos. No, no lo hemos definido. Ya lo definimos para
mecánica de fluidos, ¿no? El jueves 2 de septiembre. Entonces déjenme checar aquí, terminamos, hoy continuamos con esto. Ujú. Profe, Sí, el examen sería de la ecuación general, el número de Reynolds y la caída de presión, entonces, serían los temas. sí, sí, lo que hemos visto. Permítame. Sí, lo que hemos visto, ¿no? Vamos a apuntar los movimientos de ecuación general, lo vimos en la unidad de competencia 1, ¿no? Fue todos los cálculos que hicieron ahí, concepto de la ecuación general de transporte. Y en esta parte de movimiento del fluido, de la ley de Newton de la viscosidad, revisamos lo que es el esfuerzo cortante, ¿no? Esfuerzo cortante, número de Reynolds como cálculo y la ecuación de Huygens-Poiseuille, que vamos a ver ahorita para determinar la caída de presión y eso nos va a servir para determinar la viscosidad realmente. La caída de presión la podemos medir y de ahí despejamos la viscosidad. Y sería eso solamente. ¿Qué les parece si lo programamos para el viernes de la otra semana? Para recibir opiniones. Sí, está bien, profe. De aquí a 8 días para ponerlo aquí en planeación, para que no se me revuelva con los demás. El viernes de la otra semana. Ahí estaría. Okay. Está en la bitácora. Llevo un montón de clases, por eso es que tengo que tener mucho control, porque si no, el viernes de la otra semana es 3, ¿no? 3 de septiembre. Okay, perfecto. Muy bien, ya podemos continuar entonces. Claro, todo está en función de cómo avanzamos, ¿no? Claro, pues una semana para la actividad que va a surgir de esto que vamos a ver ahorita, de caída de presión. Pues tenemos tiempo para resolver dudas en caso de que haya dudas, ¿no? Y pues vamos a continuar. Voy a poner la presentación. Entonces ayer nos quedamos con este problemita de número de reinos. Si checan aquí el coco es tanta conversión que hay que hacer, ¿no? Tener cuidado con los sistemas de unidades y sabemos que un número dimensional, este es el primero que tratamos ahorita, no tiene unidades, siempre tienen que cancelarse todas las unidades, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver esta última parte, ecuaciones de diseño para flujo laminar y turbulento en tuberías, ¿no? Tenemos el mismo concepto, es una consecuencia de, ¿no? Sabemos que el esfuerzo cortante, ya lo aplicamos en clase, que es el esfuerzo cortante que hay entre las capas de láminas que se extienden desde el centro del fluido hasta la periferia, y eso controla o integra el movimiento total del fluido que se va moviendo en la dirección horizontal, pero también lleva un desplazamiento contra Y, ¿no? Que es lo que nos indica esta es la velocidad cortante, ¿no? Que por ahí preguntaban en los problemas, la relación entre la velocidad y la distancia, ¿no? Que en este caso le pone dr, porque sabemos bien que si es circular ya no estamos hablando de dos láminas, ¿no? Observando el fluido como láminas, sino que ya nos fuimos al contexto de que ahora lo tenemos adentro de la tubería, ¿no? Por eso tenemos el número de Reynolds. Entonces ahora esa distancia entre el centro o la lámina inferior que mirábamos y la lámina superior, pues ahora va a ser el radio de esa tubería, ¿no? Ya nos llevamos el fluido a una tubería. Y es la modificación que hacemos a la ecuación, ¿no? Es la misma, únicamente ya en una tubería. Esta expresión, después de una deducción matemática
de momento lineal, que se hace ahí un estudio en el momento lineal para determinar cómo ese esfuerzo, ese esfuerzo cortante se refleja como la caída de presión entre un extremo y otro de una tubería cuando el fluido va viajando, y esa caída de presión y ese esfuerzo cortante pues están en función de la fricción o la viscosidad que tiene ese fluido. Eigen Poas, Poasmi, porque es un centipoas, entonces es Poas, ¿no? Digo, utilizando mi francés. ¿Alguno de ustedes está estudiando francés? No, no han experimentado todavía eso. A ver si estudian francés también. Pueden estudiar francés, ¿no? No hayamos que hacer con inglés, Con pero el inglés. Pues fíjense que el francés es mucho más simple. O sea, nuestro cerebro está más acondicionado para las lenguas de ese tipo, se llaman latinas, ¿no? Todo lo del español, el francés, tienen el mismo origen. Y están las lenguas anglosajonas, ¿no? Como el alemán, el inglés, que tienen una estructura lingüística completamente diferente. Esas son más complejas, ¿no? Y luego están las otras, ¿no? Las de los asiáticos, ¿no? Hay tres orígenes diferentes de idiomas principales, ¿no? Ya sabemos que hay idiomas en el mundo a morir, pero muchos son locales, ¿no? Entonces, pues ahí cuando estudian su francés, sobre todo la terminación, build, ¿no? Pois, pues sí, yo sé que es pois, ¿no? Porque la pronunciación del pois es pois, no pois, ¿no? Sentipois, pero bueno. Obtenemos esta ecuación que tiene el nombre la persona que la dedujo a partir el razonamiento del esfuerzo cortante, y nos dice que la caída de presión, tenemos que imaginarnos que el fluido va a lo largo de una tubería, ¿verdad? Siempre, pero va perdiendo velocidad o hay que compensar la pérdida de velocidad con una fuerza que lo esté impulsando, pero porque siempre tiene una pérdida, siempre se tiene que proporcionar un esfuerzo, un trabajo extra para vencer o neutralizar, compensar las pérdidas por fricción. Pero hay que calcularlas, ¿no? Las calculamos, dice que las pérdidas por fricción, y como es un gradiente, delta P, F significa por fricción, va a ser entre P1 y P2, y afuera tiene la connotación también de la F estilizada, que, que denota el factor Fanning, que vamos a ver adelantito, ¿no? La fricción, ¿no? Y nos dice que es igual a esta ecuación. Estas ecuaciones son semi-empíricas, ¿eh? Y muchas de ellas son empíricas, ¿eh? En las aplicaciones de ingeniería ya en diseño, muchas de las ecuaciones son empíricas, ¿sí? Se trabaja mucho para buscar ecuaciones soportadas mediante el método científico y la comprobación a través de la repetibilidad matemática, y resulta que al final venimos utilizando ecuaciones empíricas o semiempíricas. Es algo medio contradictorio, ¿no? Pero así es, ¿no? Entonces esta ecuación 32, me dice 32, que multiplica la viscosidad por la velocidad lineal, por la longitud o el incremento de longitud. Esta es la longitud total del tubo, ¿no? El recorrido del fluido. Esto es un valor entre el diámetro interno de la tubería elevado al cuadrado. Esta ecuación nos sirve para calcular las pérdidas de presión por fricción. Y vamos a ver que si yo divido esto entre la presión total de mi sistema, eso se vuelve la energía perdida por este proceso o por la viscosidad, por el coeficiente de fricción de mi fluido. Entonces lo convierto en energía, y de esa forma pues ya podemos controlar los equipos, modificar los equipos para compensar las pérdidas que siempre existen, ¿no? Sabemos que mientras más viscoso es el fluido, esta pérdida o este esfuerzo es mucho mayor, es directamente proporcional, ¿verdad? Mayor viscosidad, mayores pérdidas. Y esta ecuación, su aplicación útil, porque se aplica como algoritmos en muchos equipos que miden la viscosidad, ya tecnológicamente, es para medir la viscosidad. Su utilidad más, pues, real, práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque las pérdidas por fricción
o las pérdidas de presión en un sistema, yo lo puedo medir muy fácilmente en mi proceso. Así. Coloco un manómetro de presión en un extremo y coloco otro manómetro de presión en otro extremo, ¿sí? Y con eso calculo de volada, no calculo, sino que leo las pérdidas de presión. Entonces lo importante aquí es despejar la viscosidad. Si yo hago un sistema y por ahí pasa un fluido, sobre todo un gas, por ejemplo, y yo despejo la viscosidad, conozco el diámetro, conozco la caída de presión en mi experimento que esté haciendo, en mi proceso. Conozco la longitud del tubo por donde está transportándose ese fluido. Su velocidad lineal también la conozco. ¿Okay? Entonces la viscosidad es el dato interesante. Puedo despejar la viscosidad. Y esa no la puedo leer en mi sistema, ¿no? Esa la estimo realmente. Claro que aquí nos lo plantean algunos problemas, nos da como dato la viscosidad para que calculemos las pérdidas por fricción, pero realmente su principal utilidad es al revés, ¿no? Estimar la viscosidad para un fluido en un determinado sistema, conociendo su caída de presión. ¿Sí? Entonces, aquí la tenemos nuevamente, simplemente me la traje para acá porque seguimos con ella, ¿no? Entonces, pues ya la describimos, ¿no? Esta es la pérdida de fricción, está en newton sobre metro cuadrado, la longitud y todo lo demás, ya eso ya es conocido. Ahora, lo interesante aquí es que esta expresión también me indica la energía perdida en mi proceso. O, viéndolo de otra forma, el trabajo que yo tengo que introducir extra para compensar esas pérdidas de presión. Porque pues, si a mí me interesa que llegue la presión a un determinado valor a lo largo de todo mi proceso, que luego son procesos muy complejos en las industrias donde movilizan fluidos, pues tenemos que meter esa energía, ese trabajo que estimamos como una pérdida, pues tenemos que meterla con un equipo que mueve el fluido, ¿no? O sea, compensar esas pérdidas. ¿Para qué? Para que el fluido se mantenga siempre a la velocidad que yo quiero, porque si no, pues se nos cae la presión y ella ya no llega, ¿no? A la velocidad que debe de ser. Entonces, se compensa, nos sirve para controlar y saber cuánto estamos perdiendo de energía y que hay que compensar como trabajo de una máquina que meta esa fuerza, ¿no? Entonces eso es muy simple, ¿no? Simplemente sabemos que el valor específico entre el valor total, como cualquier propiedad, recuerden, esta es una presión, esto es una pérdida de presión, delta P entre la presión total, nos va a entregar esa fracción o esa cantidad de energía. Chequen que las unidades nos van a quedar en newton por metro cuadrado por metro, que es un joule por kilogramo de masa. A eso le determinamos, bueno, se le nombra pérdida por fricción. ¿Sí? Esta es caída de presión y esta es pérdida por fricción. Y se expresa en energía por kilogramo. Y es una pérdida. Se mide en joules sobre kilogramo. Maestro, ¿y cuál sería la diferencia entre la caída y la pérdida? Que la caída es una presión. O sea, vamos a determinar que entra a 50 kilopascales y sale a 20. Tuvo una pérdida de presión de 30 kilopascales. Ahora, esos 30 kilopascales, ¿cuánto trabajo tengo yo que agregar a mi sistema para compensar esa pérdida de presión? Si divido entre la presión total de mi sistema, la fracción de presión entre la presión total o la cantidad de pérdida, ¿no? Porque lo que obtengo aquí es una fracción. Eso se refleja como la cantidad de trabajo que tengo que agregar, nos convierte en una fuerza en sí. Fuerza, esta es presión, esta es fuerza. O sea, la estoy descomponiendo la presión, ¿no? La presión es una fuerza, ¿no? Por un área. Al dividir entre la presión total me queda únicamente la fuerza. Y la fuerza es aquello que produce un trabajo, ¿no? Fuerza por distancia, el fluido se está moviendo. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente descomponer la presión y expresarlo como fuerza, porque la fuerza con el fluido en movimiento es energía, pero es la fuerza que se perdió por la fricción en unidades de energía. Significa que si aquí nos dice que se perdió una fuerza
cuando el fluido se está moviendo, de 5 joules por cada kilogramo de masa que se movía, pues yo tengo que compensar esos 5 joules en forma de trabajo para que el fluido se siga moviendo y no se detenga. Porque si ustedes checan, si ese fluido tiene esa pérdida de presión en esta trayectoria, pero el fluido se va a mover 10 veces eso, y si va a perder eso cada tramo de este tamaño, tiende a detenerse el fluido, ¿verdad? Ya llega un momento a cierta longitud que la caída de presión haría que el fluido se detuviera. Ya no se podría mover, ¿no? ¿Sí? O sea, porque es lineal, va cayendo. El esfuerzo portante a lo largo de la trayectoria sigue afectando, sigue habiendo caída de presión, hasta un momento en que ya no se mueve el fluido. Entonces hay que meter un equipo que proporciona una energía y esa la podemos estimar como esa fuerza de fricción, que son la energía perdida por la caída de presión. ¿Okay? Eso. Ok, gracias. Muy bien, entonces, pues para ejemplo un botón. Tenemos este ejemplo. Vamos a resolver en el pizarrón. Si quieren vayan anotando en lo que yo pongo el pizarrón, ¿no? Y lo plasmamos ahorita. Sí. Profe, Grande. la longitud dice 0.317. Este, 0.317 metros, sí, correcto. Ahí está ahí. Gracias. ¿Verdad?
2008, 2018, 2021, ya pasaron 3 años. Estamos checando un detalle, ¿no? Muy bien. A ver qué pasa. Lo contesto ahorita. Listo, ya lo copiaron. Me imagino que sí, ¿verdad? Bien, vámonos al pizarrón. Ahí está. Tum, 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 tum. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Ese cubito.
Hice vertical, ¿no? Igual lo pudieron haber puesto horizontal, ¿no? Simplemente. Entonces nos dice, el problema nos dice que hay un fluido para medir en forma continua la velocidad de flujo de un líquido con densidad. El líquido tiene una densidad de 875 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad de 1.13 por 10 a la menos 3. Es a la menos 3, ¿va? Pascal segundo, ¿no? Voy a leerlo de aquí. A la menos 3 Pascal segundo. Se usa un pequeño capilar con diámetro interior, nos dice, de 2.22 por 10 a la menos 3 metros. Ese es el diámetro del tubito, es un tubito muy delgado, es un capilar. Y nos da su longitud. La lectura dice de la caída de presión a través del capilar durante el flujo es 0.0655 metros de agua. La densidad del agua que nos está poniendo ahí, al momento en que se hizo la medición a través de un manómetro diferencial y les dio esa altura, 0.0655 metros de agua, es de 996 kilogramos por metro cúbico. Porque la altura depende de la densidad, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de flujo? Dice en metros cúbicos por segundo. Es un flujo volumétrico, sin tomar en cuenta los efectos de los extremos del tubo. Voy a poner esto, ¿ok? O sea, se está introduciendo un fluido. Nos dice que fluido de un líquido, no nos dice cuál es. A través de un capilar. Tenemos sus propiedades de física, de densidad y viscosidad. Nos da el diámetro del capilar y la longitud del capilar. Eso es los datos que tenemos de mi sistema, ¿no? Ahora, a este capilar deben de haberle puesto un manómetro diferencial y ese manómetro diferencial dio esa altura de agua. Voy a ponerlo aquí horizontal más para que recuerden. Lo voy a poner aquí, ¿no? Aquí va el fluido, este mismo. Aquí va a ser su longitud. Tenemos el manómetro diferencial. Nos da 0.0655 metros de agua. Un poquito, ¿no? Una caída de presión muy pequeña, ¿no? Recuerden. Y esta altura es agua lo que hay aquí. Dentro del manómetro diferencial es agua. Por esto esta altura del manómetro diferencial es agua. Y entre el punto 1 y el punto 2 es este tubito. Si lo pongo acá, tengo esta caída de presión. ¿Okay? El problema no da el diagrama, ¿no? Pero nosotros lo podemos, ya con los conocimientos que tenemos de que cómo se instala un manómetro diferenciador de altura en una tubería, podemos hacerlo. Claro, pues aquí entra todo lo que es el manejo de las presiones hidráulicas dentro de un sistema con un manómetro diferencial. Claro, sabemos que ya en la actualidad en las empresas, pues esto es reemplazado por manómetros ya ni siquiera de carátula, sino sensores de presión. En el punto P1 colocas un sensor, en el punto P2 colocas otro sensor, y eso va a una PLC, a una computadora que tiene un algoritmo que hace lo mismo que hacemos nosotros, pero ya lo hace internamente en su sistema computacional y nos estima la caída de presión. O sea, para eso existe el desarrollo tecnológico, ¿no? Pero nosotros pues tenemos que entender cómo se hace, cómo sucede, por qué la computadora me dice que hay una caída de presión de tanto. Ella está haciendo esa interpretación, ¿verdad? Entonces, por eso aquí nos da una altura, 0.0655. Y nos dice que la densidad del agua está aquí. Es esta, ¿no? De 996 kilogramos sobre metro cúbico.
cuando el fluido que le estoy midiendo la caída de presión, voy a poner aquí la longitud, entre el punto P1 y P2, aquí va a estar el punto P1, va a estar el punto P2 en los extremos. Este fluido lleva otra densidad de 875 kilogramos sobre metro cúbico. Y para la interpretación bien del problema, ¿verdad? Realmente, ¿qué me está describiendo? ¿No? Eso es lo que está pasando. Y ya con eso, pues ya podemos entender por qué dos densidades, porque nos da una caída de presión como una altura, pues también sabemos bien cómo se comporta eso, ¿no? Lo han visto mucho en mecánica. Bueno, en termodinámica, ¿no? Donde vemos presión a detalle, ¿no? Y ya en termodinámica, pues lo vamos a recordar. Ahorita que vamos a entrar a la segunda unidad de competencia, ¿no? Presión en un punto, generalidades de presión y luego presión en superficies sumergidas. Entonces, todo unido. Todas las materias se relacionan, ¿no? Entonces vamos a resolver, nos está pidiendo entonces el flujo volumétrico. ¿Sí? Entonces, vamos a poner la ecuación. Ya puedo borrarlo de abajo, ¿no? Eso, si quieren anotarlo para entender bien el problema. Pero esto es lo que está pasando. Es el diagrama más completo, ¿no? Aquí simplemente lo puse así. Entonces vamos a incluir nuestra ecuación. Voy a poner acá. Ecuación delta PF es igual a presión 2. Bueno, presión 1, ya sabemos que cae. Lo invierto para que el signo negativo no quede por fuera, ¿no? Porque sabemos que es un decaimiento. Tendríamos que poner un signo por fuera negativo. Luego presión 2 menos presión 1 y lo invierto y ya desaparezco el signo, ¿no? Ya lo hemos hecho otras veces. Y esto es igual a 32, viscosidad, velocidad, por L2 menos L1, entre el diámetro interno al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestra presión, que está en forma de altura, pues hay que convertirla a unidades convencionales de presión. Ahí está como altura, ¿no? Recuerden, la ecuación de Bernoulli establece que las cargas también son presión, ¿ya? Por lo tanto, esta altura, por una carga que hay aquí, es una presión. Entonces, convertimos para poder sustituir, ¿no? Delta PF. Sabemos que delta P es igual a rho GH. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos la gravedad, la densidad del agua, 996 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, vamos a la gravedad estándar, nivel del mar. Por la altura, 0.0655 metros. Para que nos quede la expresión, la presión, ya no como una altura, sino como, en este caso van a quedar pascales, ¿verdad? Pascales. Kilogramo metro segundo cuadrado es Newton, entre metro cuadrado van a ser pascales. Eso nos da 640 Newton sobre metro cuadrado. Sí. Entonces ya tenemos la presión en las unidades que necesitamos, ¿no? Ya podemos sustituir en nuestra ecuación. ¿Okay? Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que voy a despejar de la ecuación? Me está pidiendo el flujo volumétrico. Voy a borrar abajo, ¿no? Aquí está la ecuación A. ¿Qué es lo que no conocemos en esta ecuación? Para este problema en específico. La velocidad. La velocidad, correcto, la velocidad no la conozco. Y como sabemos que velocidad por área es igual a flujo volumétrico,
y me da el Profe. filtro del tubo. ¿Sí? Disculpe, ¿ese 32 siempre va en la ecuación? Sí, sí, forma parte de la ecuación. Ok. Sí. Muy bien, entonces vamos a calcular. Sustituimos. Ya sabemos que la caída de presión son 640 newtons sobre metro cuadrado. Y eso es igual a 32 por la viscosidad. Desde aquí hay que estar checando las unidades para ver si alguna de ellas no está en la unidad conveniente y hacer la conversión. Viscosidad está en pascal segundo. Sabemos que eso es igual. Necesitamos convertirlo a... no, está bien. Está bien. Tengo pascales en la fuerza y se va a cancelar. Si no, si estuviéramos calculando al revés, que estuviéramos calculando la presión, tendríamos que convertirlo a kilogramos, ¿no? Para cancelar. 32, viscosidad, 1.13 por 10 a la menos 3 pascal segundo. Por la velocidad, que no la conozco. Por la longitud, 0.317 metros. Entre el diámetro. El diámetro interno. 2.22 por 10 a la menos 3 metros. Estos son pascales, ¿no? Voy a poner de una vez aquí, newton sobre metro cuadrado, pascal, ¿no? Para más fácil visualizar las unidades. Pascal con pascal se cancelan. Pues está al cuadrado, ¿no? Un metro de aquí se me va a cancelar. Con este va a quedar metro sobre segundo. Metro sobre segundo. ¿Cuánto les da? Despejando de ahí. Es 5.1633. 5.1633, ¿qué son? Metros por segundo. Ajá. Aquí tengo 0.275. La mitad de eso. La mitad de eso prácticamente. ¿Por qué razón? Creo que no metí el dato de los 640. ¿No metiste el dato? Caramba. ¿Mandaste todo para allá, sí? A ver, vamos a ver. Sí. Por 2.22 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Entre 0.317 entre 1.13 por 10 a la menos 3 entre 32. 0.275 metros por segundo. Para el flujo volumétrico, generalmente se pone así. La Q es muy común usarla, pero luego se confunde con el flujo de calor, ¿recuerdan? Así, flujo volumétrico con la bolita arriba es igual a la velocidad por el área. Área es igual a pi por radio cuadrado. ¿Okay? Y esto es igual a pi 2.22 por 10 a la menos 3 entre 2 metros al cuadrado. Lo sustituimos aquí. El flujo volumétrico va a ser igual a la velocidad 0.275 metros por segundo, por lo que nos dé el área ahí.
Ah, no, primero entre 2. Y luego al cuadrado por pi. $3.871 por 10 a la menos 6. Sí, profe, también me da igual. Ok, estos son metros cuadrados, ¿verdad? Así. Por .275. Volmétrico. Metros cúbicos por segundo. Y esa es la cantidad de fluido que va por ahí adentro de ese tubito. Esta ecuación de Eigen-Poiseuille tiene una limitación, no sé si la comentamos ahorita. Es para flujo laminar. ¿Ok? Entonces, no pudimos haber comprobado primero si el flujo dentro del tubo es laminar porque no teníamos la velocidad. Por esa razón nos iniciamos calculando el flujo volumétrico o la velocidad sin haber validado eso. Pero ya lo podemos validar porque esa es una condición. Como el objetivo real de esta ecuación es determinar la viscosidad, pues voy a mover el fluido en un flujo laminar. ¿Para qué me interesa moverlo en turbulento? Si es más simple calcularlo en laminar, quiero medir su viscosidad. ¿Verdad? Esa es la utilización real de esa, bueno, práctica de esa ecuación. Entonces podemos validar si realmente es flujo laminar, si no, nuestro cálculo no es exacto, ¿no? Porque la ecuación es para flujos laminares, abajo de 2000 de número de Reynolds. Entonces, vamos a validar. Esto es para flujo laminar, la ecuación. Entonces vamos a comprobarlo, comprobamos el Reynolds. Número de Reynolds es diámetro interno, 2.22 por 10 a la menos 3. Está en metros. La velocidad, 0.275 metros por segundo. También, mira, está en metro por segundo, se va a cancelar todo, ¿no? Para que me quepa aquí. Y la densidad, 0.875 kilogramos por metro, entre metro cúbico. Entre la viscosidad, 1.13 por 10 a la menos 3 pascal segundo. ¿Eso cuánto nos da? 4.7273. Sí, nada más falta meter entre 1 por 10 a la menos 3. 472.73. Ya me acordé, ¿no? De que es para convertirlo a kilogramo, metro y que se cancele es por 10 a la menos 3, ¿verdad? Y recuerdan la tabla, la conversión, ¿verdad? Porque está en pascal segundo. Y da 472. Y es laminar. Correcto. ¿Ok? ¿Alguna duda, jóvenes? Chequen que es lo interesante esta cuestión de los metros de agua, ¿no? Del manómetro diferencial ese que representa esa caída de presión, ¿verdad? No nos lo dice el problema, pero ya con la experiencia de otros problemas que se han resuelto, pues sabemos que el sistema está de esa forma, ¿no? Para entender por qué una densidad y por qué otra y ese rollo.
¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, nos vemos el próximo lunes, ¿no? Profe, yo sí tengo una duda. Dime. Cuando sustituyo, ya ve que sacó 0.275. Ujú. ¿Cómo lo puso en la calculadora? Porque a mí no me da eso. Me da un número muy grande. No, pues ahí simplemente 640 por 2.22 por 10 a la menos 3 y le doy igual. Cada despeje que hago yo le doy igual a la calculadora, ¿no? No lo hago metiendo todos los datos porque generalmente se generan errores ahí con el algoritmo de la calculadora. Porque quiere que le separes con algún corchete y ese tipo de cosas. Entonces, yo le hago 640 por 2.22 por 10 a la menos 3. Igual. Luego el 32 lo mando dividiendo entre 32 igual. El 1.13 por 10 a la menos 3 lo mando dividiendo. Entre 1.13 por 10 a la menos 3 igual. Entre 0.317 metros igual. Todo el tiempo le doy igual cada vez que muevo un... Nunca meto... No soy tan, como dicen, no sé si tú así lo haces, ¿no? De que metes todo, ¿no? No soy tan osado, ¿no? Hay quienes meten todo y abren paréntesis, corchetes y si hay un error, pues se les va a botar. Pero así le hago, voy despejando cada uno de ellos en la calculadora. Igual, igual, igual. Hasta dejar la vez solita, ¿no? Sí, Gracias. dale así a ver si te da. Si no, pues ya buscamos en qué más pudiera hacer, ¿no? Tiene la calculadora normal, ¿no? D, en la D, ¿no? Está estándar, pues. Sí. Y no hay aquí ninguna función estadística ni de nada, entonces te debe de arrojar el resultado. Ok, ya, después nos comentas si está bien. Bueno, los dejo. Vamos a tener mecánica ahorita. Sí, en una hora, ¿no? A las 3. Después nos vemos. Profe, yo entré un poquito tarde. Me confundí, pensé que era de 2 a 3 y de 3 a 4 ya mecánica. Sí. ¿Cómo te pides? Beltrán García. Beltrán García Lima. ¿Listo? Profe, yo también entré tarde. ¿Apellido? Villegas Franco. Villegas. Franco. Villegas. Villegas. ¿Listo? Ya quedó. Yo también, profe. ¿Apellido? Romero Nevares. Romero Nevares. Jiménez. Itzel. Sí, ¿listo, Itzel? ¿Quién más? Itzel, ¿y quién más? Ya, son todos. Jiménez, profe. Jiménez, sí, por ahí escuché a alguien más. Jiménez, ahí está. ¿Listo? ¿Listo, listo? Estamos todos. Muy bien, jóvenes. Tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. En fenómeno, ¿no? Porque ahorita los veo en mecánica. Me van a ir. Me despido en todas las clases. Está bien. Bye.